una temporada más de Inverso. Sabemos que nos has echado de menos porque la semana pasada has visto Inverso y estoy seguro de ello, pero quizás eres nuevo aquí y te quiero explicar qué es Inverso. Inverso es una forma de estudiar la Biblia de una forma sistemática, con lecciones diarias y semanales durante todo el año, que cambia 3 veces de tema. Tenemos cada 13 semanas un tema central donde nosotros lo estudiamos a profundidad. Pero no solamente lo estudiamos a profundidad, sino lo compartimos y lo dialogamos con nuestros amigos y amigas. Y nos encantaría que esto que vas a encontrar aquí hoy puedas hacerlo tú en tu casa. Como puedes ver, hay novedades. No estoy en esa mesa donde puedas recargarme y hablarte, sino estoy en un lugar nuevo y ya verás cómo ha quedado el set nuevo que te va a encantar. Venimos de la edición de verano donde estábamos todos chill y relajados y ahora hemos tenido otro set preparado para ti y nuevas novedades en esta temporada de Inverso. Me gustaría contarte de qué vamos a hablar esa temporada. No sé si te suena un tal Josué. De hecho, yo creo que si preguntas a muchos jóvenes de tu iglesia cuál es su versículo favorito, hay muchos que dirán Josué 1:9 y no me dejarás mentir. Así que vamos a hablar de Josué, un líder que viene después de Moisés con la intención de ver qué es lo que nos puede aportar este libro histórico con tantas historias interesantes. Recuerda que Inverso viene hacia ti, a tu pantalla, a tus oídos, gracias a Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España, lo cual estamos súper agradecidos que sigan apostando en los jóvenes y sigan apostando en este proyecto con la intención de que tú y yo podamos seguir creciendo, podamos seguir aprendiendo de la Biblia y por supuesto podamos seguir compartiendo y dialogando. Me gustaría que en esta temporada pudiera presentarte al nuevo equipo de Inverso. 5 personas que van a estar con nosotros, 4 personas que van a estar con nosotros durante toda esta temporada con la intención de que te puedan motivar a estudiar la Biblia y sobre todo, ojalá que pueda gustarte, que puedas comentarles, que puedas decir qué guapos son o qué guapas son y que puedas decir obviamente si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que han dicho, dejado de decir, con la intención de poder dialogar entre todos aquí en los comentarios de YouTube o si nos escuchas también por Spotify. Así que, sin más, vamos a empezar esta nueva temporada y me encantaría que pudieras saludarlos y sobre todo que puedas ver el nuevo set de Inverso donde estamos más cómodos, estamos muy contentos, lo cual gracias a Feliz por ello. Así que vamos a darle. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Hola, José, bien, todo bien. ¿Estáis contentos? Sí, En sofá, ¿eh? La verdad es que las mesas eran un poco complicadas. Menos mal que nos tocó. ¿Tú llegaste a venir a mesa o no? No, qué va. Yo estaba cuando se hacía online, ¿sabes? Con la plataforma esta online, estaba... Sí, en StreamYard. ahí, ¿Quién lo diría? en ¿Hace cuánto tiempo, eh? Qué locura. Qué cambio, ¿eh? La gente no sabe, pero es que estuvimos en StreamYard, que era como Zoom. Sí. Y antes de la pandemia, ¿eh? Sí, antes de la pandemia estuvimos en Zoom, en StreamYard y estuvimos mucho tiempo. Y ha ido pegando un cambio tremendo. Mira, y ahora en sofás, ¿no? Sí. Lo disfrutamos. Qué bendición. Con y todo, está bien. Con juegos de mesa, está feliz ahora, Bien. pues mirarlos. Y nada, estamos contentos. Antes de eso, me gustaría que pudiéramos presentarnos. Chicos, chicas, gracias por aceptar este reto, porque sabemos que es un reto y una responsabilidad muy grande compartir vuestras reflexiones a través de esta escuela sabática de Inverso, de lo cual estamos muy agradecidos. Y en esta ocasión tenemos algo muy bueno, y antes de presentaros me gustaría decirlo, que vosotros venís de la zona JAE de Aragón. Entonces es muy guay porque lo que vamos a hacer ahora que cada temporada vamos a elegir a una zona de España, porque te saludamos de aquí desde España. Nos encantaría que nos dijeras dónde nos ves, ¿vale? Ponnos aquí abajo en comentarios dónde nos ves. Y la idea es que ahora el pastor, que ahora se va a presentar, ha elegido jóvenes de Aragón para que puedan venir con nosotros con la intención de grabar. Y la próxima temporada va a ser otra zona de España con la intención de que vayamos conociendo a jóvenes y chicos y chicas de toda España. Así que gracias por aceptar el reto. Si quieres empezar por allá, preséntate cuántos años tienes, de dónde vienes, qué haces y de tu vida y todo ello, por favor. Bueno, pues yo soy Nuria, tengo 23 años y pues ahora estoy en un momento un poco de transición de mi vida en el que estoy dejando que pues Dios me guíe mucho. Así que esta escuela sabática de este trimestre está siendo bastante interesante para mí, en modo personal, así que genial. Qué guay, me alegra mucho, Nuria. Muchas gracias por estar. Por favor. Hola, yo soy Bianca, tengo 27 años y soy enfermera. Y como me encantan los retos, pues ahora también estoy estudiando psicología. Y esto, pues la verdad que lo he visto mucho en consulta. La gente cada vez necesita más hablar, claro, necesita no sentirse sola y yo creo que con la ayuda de Dios podré usar este don para ayudar a los demás. Qué guay, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por ahí? Muy buenas a todos, mi nombre es Gabriel Mosqueda, tengo 25 años, soy licenciado en psicología, qué guay. tengo un máster en colegas. teología, pues ahora mismo estoy trabajando simplemente, aún no con mi profesión, pero poco a poco Dios... Poco a poco. Bueno, que te escriban. Sí, escriban ahí.
Gracias, Gabriel. Por favor. Bueno, pues nada, yo seré una cara un poquillo más conocida, sobre todo por haber estado antes en Inverso. Y bueno, mi nombre es Aarón del Pozo, soy pastor en Zaragoza, pastor de jóvenes, capellán del colegio, pastor de Huesca. Y bueno, no me aburro, la verdad. Y nada, muy contento de estar aquí de nuevo junto a todo este equipazo. Sí. Y nada, feliz, con muchas ganas de comenzar, de estudiar juntos, de aprender y de crecer. Qué guay, este estudio. Qué guay. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí. Y bueno, Zaragoza, ¿verdad? Sí. Y Huesca. Y Huesca, sí. Pues mira, toda la zona. Una zona muy bonita, ¿eh? Me encanta vuestra zona. Me gustan mucho los Pirineos. Si venís alguna vez a España, o si estáis en España, tenéis que ir a los Pirineos, están preciosos. Y la zona de Zaragoza y demás es preciosa. Así que gracias por venir, por pegaros el viaje, porque nosotros grabamos en Madrid. Así que ellos han venido de viaje hasta aquí para poder grabar, lo cual estamos muy agradecidos por ello. Y bueno, como siempre, detrás de cámara está Sara, que la queremos un montón. Te queremos mucho, Sara. Algún día lograré que ponga su foto aquí. La voy a obligar, porque nunca quiere. Y también está Dafne, aquí, ¿no? Y también está Dafne detrás de todo esto, lo cual agradecemos mucho a Dafne, a Rickson, a todo el equipo de Sofeliz que está detrás de todo eso, y el departamento de jóvenes, que siempre apoya un montón para que Inverso sea una realidad, de verdad. Gracias. Y nada, vamos a continuar. Primeras novedades. Vamos a tener novedades. Vamos a tener una pregunta al público, ¿vale? Vamos a tener una pregunta al público porque nos gustaría poder escucharos. Nos gustaría que cada uno de vosotros pudiera también ser parte de esto. Así que es muy importante que haremos la pregunta, y si tú te gustaría poder ser parte de Inverso, nos encantaría que aquí debajo pudieras dejarnos tu contacto, tu email, y nosotros te mandaremos los requisitos para que puedas hacerlo, ¿vale? La pregunta vamos a hacer al final, ¿vale? Así que quédate hasta el final con la intención de que puedas escucharla, te grabes un vídeo en plano, ¿vale? O sea, no así, sino en horizontal, y nos las puedas enviar, ¿vale? Te dejaremos todos los datos, te los diremos al final con la intención de que tú puedas enviarnos tu vídeo y que el próximo capítulo de Inverso puedas salir respondiendo a esta pregunta o con tu grupo de escuela sabática, con tu grupo de Inverso, allá donde quiera que estés. Así que gracias por ello. Normalmente aquí escucharíamos la pregunta, pero no está la pregunta, sabes que siempre hay bonus question y demás. Y ahora vamos a ver la primera parte, que se interioriza. Es lo primero que vamos a cambiar. Que no sé si primero os gusta a vosotros el cambio, pero bueno, nos hemos tirado. Yo sé que algunos de los que nos ven en casa nos van a decir, no, yo quiero el subrayado y demás, pero quisimos cambiar y traer algunas novedades nuevas, así que nos encantaría poder empezar con esta parte que se interioriza, que ahora vamos a hacer frases afirmativas. No sé si vosotros, bueno, tú que estudias psicología, Gabriel, por favor, defiéndenos las frases afirmativas, las frases positivas. ¿Crees que son, o sea, alguna vez las habéis practicado vosotros? ¿Alguna frase afirmativa? Yo personalmente no. Sí. ¿Nunca? No. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Cómo qué frase? ¿Un ejemplo de alguna frase que te mole? Bueno, pues típica frase que es más como de amor propio. Muy bien. Un poco pues este lado más de crecer, ¿no? Muy guay, en muy guay. ¿Tú tienes una frase afirmativa que te guste? ¿Que te anime? Que me guste, no, ¿O pero, que te anime? No sé, la de todo va a salir bien. Ah, muy bien. Es una frase afirmativa positiva. ¿Y tú, Gabriel, podrías explicarnos un poquito lo que es? Sí, claro, la frase afirmativa como tal es incentivarnos a nosotros mismos para que, por ejemplo, si tenemos algún inconveniente, algún problema, ese ánimo nos puede dar como una pequeña motivación para que podamos salir adelante o cambiar de perspectiva en sí ante una situación. Muy guay, muy guay. Entonces, estas frases afirmativas, con este concepto, quisimos traerlas a Inverso con la intención de que pudiéramos tener frases afirmativas basadas en la Biblia, o sea, que pudiéramos hacerlo experimental, o sea, que la Biblia sea nuestra frase afirmativa. Entonces, una frase afirmativa lo que recomiendan es que sea de 8 a 10 palabras, que sea algo cortito, algo al punto y al grano, que se nos grabe en la mente y que podamos repetirnos a nosotros mismos con la intención de que pueda brindarnos paz, tranquilidad, ánimo y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir un texto bíblico, que es el texto bíblico emblema del capítulo de Inverso, y este capítulo de Inverso lo que vamos a hacer es leer el texto bíblico, y después de leer el texto bíblico, cómo nosotros, cada uno de nosotros, transformamos este texto bíblico en una frase afirmativa y la vamos a compartir. Y el reto está en que tú desde casita también ese mismo texto bíblico lo puedas transformar en tu frase afirmativa y que nos la puedes dejar aquí abajo en comentarios. Así que, además, yo creo que aunque el interioriza anterior de los colores sea súper llamativo, sí, no sé cuántos años se llevaría haciendo, muchísimos años, pero y fue algo característico de Inverso y creo que mucha gente aprendió a subrayar su Biblia a través de este método, pero sí que es verdad que esto nos ayuda también a hacer el versículo muy nuestro, ¿no? Exactamente. Es decir, no solo leer el versículo y decir qué chulo para ese tiempo, sino también decir, hey, este versículo lo hago mío, ¿no? Muy guay. Y entonces a través de esa frase lo pongo una realidad en mi vida. Así que yo creo que aunque al principio cuesta un poco decir, este cambio no me gusta, ¿no? Pero veréis cómo gustará. Gracias, faltaría más. Muy bueno. Tenemos 13 capítulos por delante juntos. Así que es lo que hay.
No, muchas gracias y de verdad, a tope de gama. Vamos a interiorizar entonces. Génesis 15:1. Gabriel, compártenos qué dice el texto bíblico, cuál es la frase afirmativa y por qué hiciste esta frase afirmativa. El versículo bíblico dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y mi frase afirmativa es, caminaré confiado porque Dios me preserva siempre. Oh, muy buena frase. A ver otra vez. Caminaré confiado porque Dios me preserva siempre. Muy bien. Nosotros vamos a registrar todas estas frases para que no lo pongáis en camisetas y lo vamos a vender. Porque qué buenas frases, ¿eh? Muchas gracias. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. A mí me gustó esta frase, o sea, lo estuve interiorizando, como dice, ¿no? Porque cuando nosotros caminamos con Dios en sí, vemos que estamos tan confiados en Dios que prácticamente ya no te importa nada. Es decir, que la situación no te importa, pero porque tú estás con Dios. Simplemente eso. Aunque haya cosas buenas, cosas malas, tú estás agarrado a Dios y eso simplemente lo que te hace es, te ayuda a arraigarte más a Dios, en el cual puedas superar una situación en sí o un problema Muy bueno. ese aspecto. Hoy estaba hablando con un amigo y me decía, yo creo en la idea de que hay situaciones que Dios te pone porque las tienes que vivir y entonces pues cuando desaparecen de tu vida es porque ya está, o sea, como que de alguna forma como que las has vivido, has aprendido lo que tocaba y ya está. Y digo, a ver, está guay ver esa forma de cómo Dios trabaja en tu vida, ¿no? Porque estás tranquilo de que Dios está al control y de que, oye, pues lo que pase es porque Dios lo ha permitido. Entonces, es verdad que me cuesta mucho pensar que, no sé, muchas veces como camino confiado, ¿no? Es como a veces incluso cuando cerramos los ojos y alguien nos guía, hasta decimos, y caminamos lento, es difícil caminar rápido. Entonces, eso de confiar en Dios a ciegas no es para todos ni en cualquier nivel de espiritualidad tampoco. Totalmente. Pero sí que es importante como irnos acostumbrando, ¿no? A vivir con esa confianza. Sí, Gabriel. Sí, una cosita rápida. Podemos ver, por ejemplo, que Abraham pudo confiar en Dios a través de circunstancias en sí. Entonces nosotros necesitamos también de esa manera, a través de las circunstancias, aprender a confiar mucho más en Dios y así prácticamente avanzar en la vida. Es que eso me gusta mucho esa idea, ¿no? Porque no sé, Nuria, Bianca, si lo habéis notado, es que muchas veces el cristianismo ha tendido a un cristianismo donde Dios te puede quitar todo, ¿no? Y es como que depende de qué predicador escuchemos. No, es que Dios te puede quitar tus deudas. No, es que Dios te puede quitar no sé qué. No, es que Dios te puede sanar. No, es que Dios tal. ¿Y si no? ¿Sabes? ¿Y si no? Y si no, mi relación con Dios depende de que pasen estas cosas. Y al final hablamos de una religión de mucha liberación, pero ojalá que hablemos de una religión de más de resiliencia, de superación, a pesar de las circunstancias, ¿no? Y Abraham pasa circunstancias difíciles y a pesar de eso, su confianza en Dios le ayuda a sobrellevar las circunstancias y hay veces que el tiempo simplemente va a hacer que las cosas pasen y no tanto que desaparezcan de una vez por todas, ¿no? Y que hay procesos en la vida y esos procesos hay que vivirlos. Es que muchas veces cuando Dios te quita de una situación, de un sitio, se convierte en bendición, porque imagínate que no te hubiese quitado de qué cosa hubiese pasado. Totalmente. Y al final, cuando pasa el tiempo es cuando te das cuenta de por qué han pasado. Muchas veces pasan cosas que decimos, jolín, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no apruebo este examen? ¿Por qué me está costando tanto? Y ya cuando ha pasado el tiempo que tiene que pasar, lo entiendes todo, porque todo se acaba poniendo en su sitio, como piezas de puzzle. Sí, o lo resignificas, ¿no? Le das un significado diferente. Qué guay. Así que muchas gracias, Gabriel. Una muy buena frase, nos gusta mucho. Y vamos a avanzar a las preguntas. En esta ocasión estamos hablando de las promesas, de los pactos que tiene con Abraham. Y bueno, no os preocupéis, ya lo vais a entender, que tiene que ver con Abraham con Josué, pero ya lo vais a entender. La primera pregunta, Aarón, es ¿qué historia hay detrás del pacto que le hace Dios a Abraham? ¿Y en qué consiste este pacto? Cuéntanos, amigo. Pues fíjate que es muy interesante porque justo lo decías, ¿no? Es como, ¿qué tiene que ver Abraham? No acabáis de decir que la lección es de Josué, ¿no? Pero es verdad que antes de que apareciera Josué estaba Abraham. Y hay que entender un poco el contexto de Abraham, ¿no? Abraham era un hombre mayor, 75 años, no tenía descendencia y Dios le había prometido una descendencia enorme, ¿no? Y entonces, como, vamos a ver, ¿cuándo comienza tu promesa, no? Es decir, yo no estoy viendo materializado esas promesas bíblicas que tú me estás mostrando, ¿no? Eso que me has hablado. Entonces, claro, Abraham luego ve la promesa de Dios y se materializa en el pueblo de Israel, ¿no? En una descendencia que luego pues estaba con Josué a punto de conquistar esa tierra prometida, ¿no? Entonces, antes de ese momento en el que ellos entran en la tierra prometida y tienen que enfrentarse a gigantes y tal, pues
primero está la experiencia de Abraham de decir, confía, ten fe en el pacto que hemos hecho y en lo que yo te he prometido, que es una descendencia enorme, aunque en realidad ahora quizá no la puedas ver, ¿no? Y es interesante porque Abraham responde con esa fe, ¿no? Dice, bueno, mira, aunque yo ahora no lo puedo ver, pues, pero confío en ti, ¿no? Y hay unos versículos que me gustan mucho que dice, Génesis 15:6, por ejemplo, dice, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Qué guay. ¿No? Chulísimo. Es como, oye, solo creyendo ya Dios te considera justo, ¿no? Ya Dios te considera valioso y perfecto. Entonces, mola mucho eso, ese concepto de cree. O sea, confía en mis promesas, ¿no? No es simplemente como lo que hablamos del interioriza, ¿no? No es simplemente una frase de... No es Pinterest, es una frase de estas... Sí, de Happy Wonderful. Mr. Wonderful. Mr. No es una Wonderful. frase Happy Flower, ¿no? Sino, oye, que realmente lo creo, ¿no? Entonces, Abraham le fue contado por justicia, ¿no? Y es interesante porque Dios está deseando hacer un pacto con nosotros. Y luego ese pacto, esa descendencia se ratifica en Jesús, ¿no? Que viene a morir por nosotros y nos hace simbólicamente parte de ese pacto. Entonces, es muy chulo. O sea, hacer un pacto con alguien y ser parte de ese pacto con el Señor, no sé, a mí me hace sentir especial, ¿no? Es como firmas un contrato con Dios a través de la sangre de Jesús que ya se le prometió hace muchísimos años atrás a Abraham. Entonces, el pacto del Señor pues tiene mucho que ver con todo este tema de las promesas en la Biblia, en nuestra vida, y tiene, de nuestra parte, tenemos que responder con fe. Y además es bonito, ¿no? Cuando Dios se presenta, que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de tal, y es como que ellos les he prometido. Y al final no es hasta Josué que no llegan a ver esto, ¿no? Ese pacto, esa promesa, pero al final el Señor cumple. Y al final lo importante es tener esa fe y esa tranquilidad de que el Señor sigue en nuestra vida pendientes y que no tienen fecha de caducidad sus promesas para nosotros. Así que muchas gracias, Aarón, y esperemos que nosotros podamos vivir en ese pacto y en esa promesa que Dios nos hace. Bianca, amiga mía, cuéntanos, porque Aarón nos habla un poquito del pacto y en qué consiste ese pacto. Cuéntanos por qué Dios elige una tierra desocupada, no elige una tierra desocupada, perdón, para establecer su pueblo. ¿Cómo podemos unir a un Dios de juicio y de amor? Cuéntanos un poquito por qué Dios elige esta tierra. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta. Dale. Cuando buscáis visión idealista, ¿qué requisitos ponéis? ¿Qué es lo que buscáis? Que sea grandote. Yo busco que acepten mascotas. Es requisito Ahí que está el tema. tenga una perrita y Sí. indispensable. En cuanto a vecinos, en cuanto a barrio, ¿cómo queréis que el sitio pues, sea uno tranquilo? No, tranquilo. Con realmente. vecinos simpáticos, Sí, que te traigan totalmente. un pastel de bienvenida. Hombre, Sí, sí. que Ojalá, entre ¿eh? mucha luz, ¿no? O sea, eso. Que tenga Es jardín que propio. Dios hizo justo lo contrario. O sea, no los llevó a una tierra vacía y fácil, sino que los llevó a Canaán, un lugar que tenía pues ciudades fortificadas y vecinos un poquito hostiles. ¿Y por qué? Pues porque Canaán era como una gran rotonda en la que se entrelazaban los caminos de África, de Asia y de Europa. Y todo pasaba por ahí. No, y tú cuando quieres enseñar tu marca, enseñar los juegos estos, ¿qué haces? ¿Los escondes en un cajón o los pones en TikTok, en redes sociales? Muy bueno, Bianca, ¿eh? Nos está haciendo pensar, amiga. Continúa. Continúa. Pues Dios hizo lo mismo, puso a Israel en un sitio estratégico para que los pueblos vieran cómo era vivir con Dios. Y ahora pues yendo a tu segunda pregunta, ¿cómo unimos a un Dios de juicio y de amor? ¿Y por qué Dios ordenó destruir los pueblos enteros? Porque parece bastante duro Sí. que un Dios diga, venga, vamos a destruirlos. ¿Fue algo repentino? ¿Fue de la noche a la mañana? Pues no. Dios tuvo siglos de paciencia. Y en Génesis 15:16 lo dice, Dios esperó 400 años porque la maldad del amorreo aún no había llegado a su colmo. Les dio generaciones para cambiar y ellos pues hicieron lo contrario, fueron a peor. ¿Y qué hacían ellos? Pues sacrificaban niños, practicaban magia, espiritismo y violencia extrema. Y era una sociedad al borde del abismo y del colapso. Incluso yo creo que lo peor era que después de 40 años en el desierto creerían que merecerían algo mejor de lo que Claro. tenían, ¿no? O sea, se sentían quizás en la capacidad de decir, oye, que me merezco algo mejor, ¿no? Claro. De lo que me has dado. Pero el Señor sabe lo que tú decías, ¿no? Claro. Estratégicamente porque da las cosas Claro. a su pueblo. Claro. También podemos ver la misericordia de Dios por dar tantos años Sí. para que un pueblo, por así decirlo, pueda cambiar, pueda mirar el amor de Dios hacia ellos y así ellos puedan cambiar su manera de vivir. Sí, porque en realidad a los 2 años ya estaban allí.
O sea, no, Sí. el resto de años era Estaban ahí añadido, dando era por vueltas. su totalmente. dureza, sí, sí. Totalmente. ¿Y eso qué significa para nosotros la paciencia esa que Ya. tuvo Dios con ellos? Pues que sigue siendo real. Muchas nos preguntamos, ¿por qué tarda tanto en Dios en hacer justicia? Pero es que si tardase tan poco como quisiéramos nosotros, ¿cuántos estaríamos salvos? Esa paciencia nos ayuda a darnos cuenta, a arrepentirnos y a volver a Él. Entonces, pues Canaán nos muestra que Dios no es contradictorio. Es un Dios con un amor tan grande que sabe esperar, pero a la vez con una justicia tan firme que no se queda indiferente ante el mal. Qué bueno, me gusta mucho esta idea, ¿no? La idea de poder comprender que Dios espera a los pueblos para que se puedan arrepentir y entenderme algo, queridos amigos que veis de casita. Que muchas veces nosotros tenemos una visión muy terrenal sobre esas circunstancias y que tenemos que ver esta lectura de Josué, tenemos que ver algo de una visión espiritual. ¿Qué sentido tiene que un pueblo esté sufriendo y haciendo sufrir a otros y haciendo sufrir a ellos mismos a través de lo que hacen cuando el Señor ya ha visto, como el Doctor Strange, en todas las líneas temporales de tiempo, que no hay forma de que sean salvos, ni ellos ni las futuras generaciones, por la maldad tan grande que tenían? Por tanto, el Señor, un acto misericordioso, acabar con su vida y con esto para que no se hagan daño a sí mismos, no se hagan daño a los demás, y simplemente acaba con un juicio que ya estaba hecho, porque nosotros que vivimos 80, 90, 100 años, finalmente la vida que realmente vale, entiéndeme, en esto es la vida eterna que nosotros tenemos, que viviremos por la eternidad. Por tanto, el Señor lo que hace es adelantar un juicio que ya estaba hecho, ya estaba hecho ese juicio. Por tanto, en ese contexto, entenderme algo, por favor, más por el momento en el que estamos viviendo socialmente ahora, en ese contexto se comprende ese tipo de situaciones que Dios pide al pueblo o que lo está llevando de otra forma. Pero aparte, lo que le pide Dios a su pueblo es que sean luz en medio de las naciones con la intención de poder transformarlas y cambiarlas. Por tanto, no con todos los pueblos Dios les dice que hagan lo mismo, sino la intención con el extranjero. Muchas veces dice el extranjero, tratarlo bien, cuídalo, ámalo, porque el mensaje de amor que predica Jesús también está en el Antiguo Testamento, pero en ciertos contextos muy específicos y con ciertos pueblos, Dios les pide ese tipo de situaciones que están explicadas. Por tanto, no traspolemos eso a lo que está pasando hoy en día. Vosotros me entendéis. Gracias. ¿Queréis decir algo más, alguno de vosotros? Vamos adelante entonces. Nuria, por favor, cuéntanos, amiga, ¿por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Es muy difícil esto, Ya. ¿eh? Si Dios me lo pide, yo ni a mi perro. La pregunta es... Perdona, ¿y qué significa la intervención de Dios a través de todo esto? Gracias, amiga. Es que esta pregunta, lo que decía, es complicada. O sea, siempre se ha tenido como una visión negativa de este relato. Pero claro, porque con ojos humanos es muy duro. O sea, ¿qué padre que ama a sus hijos realmente, en plan... Bueno, a ver, claro, Pero... ¿qué padre haría? O sea, haría eso. Es un... En general, sé que mi madre no lo haría. Ya, totalmente. Entonces, claro, es una pregunta muy interesante. Y para eso, vamos a Génesis 22, versículo 2, que dice... O sea, esto es Dios hablando con Abraham, claro, ese es el contexto. Y dice, sí, versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí lo primero que me gustaría resaltar es la parte de a quién amas. Es muy interesante que el concepto el concepto no, pero la mención de la palabra amor, esta es la primera vez que sale en la Biblia. ¿Qué dices? Sí, No sabía. desde Génesis 1 hasta ahora, Génesis 22, es la primera vez que sale la mención de amor. Mira, Ala, Nuria. qué datazo, ¿eh? Qué data, Sí. Nuria, Sí. Aquí inverso, lo mejor de la Biblia. Y lo interesante es entender que, ostras, la primera vez que se utiliza la palabra amor, es en el contexto de un sacrificio de un hijo amado. Qué duro. Sí. Guau, ¿eh? Qué duro. Qué suerte. Es bastante Nuria duro. trayendo factos. Sí. Y esto ya, yo creo que suaviza muchísimo esta situación, porque ya es Dios desde el primer momento enseñando que, ojo. Sí. No, además es como, yo qué sé, si ahora yo digo, yo soy tu padre, a todos nos suena qué película es, ¿no? Claro. Entonces, claro, si el primer concepto de amor es el sacrificio de un hijo, o sea, ya es como, esto me suena a algo. Es algo que sí, totalmente. Ay, qué bueno. Es verdad, Larón. Tirando factos también. Qué bueno. Y bueno,
ahora respondiendo a la pregunta, después de este contexto, ¿por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no? Sí. Abraham tenía que aprender que la promesa, que era Isaac, no era la base de su fe, sino tenía que poner la base en Dios, en aquel que hizo la promesa. Porque cuando cogemos la promesa, incluso en nuestra vida personal, que Dios nos ha hecho, y nos centramos en esa promesa, es que eso se convierte en un ídolo. Y ahí está el problema. Muy bueno. Entonces fue una prueba muy difícil que no solo hacía alusión a Jesús, como toda la Biblia en general, sino que también le enseñó a Abraham a confiar más en Dios, ¿no? Porque al final es lo que pues, estamos comentando, ¿no? Que hay un proceso, que las circunstancias de Abraham fueron los que lo convirtieron en el padre de la fe. Entonces es que es simplemente, bueno, un tema complejo, pero se puede simplificar de esta manera. Ahora, también me gustaría resaltar el hecho de que Abraham, en el versículo siguiente, y esto me gusta verlo mucho cuando se lee la Biblia, dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Ese y tal, y tal. Lo vemos también mucho pues, en el libro de Josué, y Josué hizo tal. Es que es muy bonito el hecho de que directamente hay una persona que Dios le dice esto y es obediente al minuto. Y eso ya contrasta muchísimo el hecho de que, ostras, Abraham tenía mucha fe. Qué propuesta tan, bueno, qué propuesta tan difícil le hizo Dios para testear pues esa fe, en qué posición había puesto a su hijo en su vida, todo, y Abraham fue obediente. O sea, eso me parece muy, muy interesante, y el hecho de que la obediencia muchas veces pues tiene que ser más rápida de lo que nos gustaría, ¿no? Muy guay, muy guay. Me gusta mucho, Nuria. Yo he escuchado una interpretación que me gusta mucho sobre el tema de Abraham. A ver, os la comparto, a ver qué pensáis vosotros. Que es que Abraham sale de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana, y va conociendo a Dios. Entonces, toda la historia de Abraham con Dios es cómo Dios se presenta ante Abraham y cómo Abraham, como va a ser el padre de la fe, va a crear a través de él toda una familia de fe. Por tanto, Dios está como presentando. Entonces, este momento en el que Dios le dice a Abraham que sacrifica a su hijo, por supuesto, Abraham tiene mucha fe y no duda en poder hacerlo, pero también no duda en poder hacerlo porque él estaba relacionado en su cultura pagana y demás en ese momento, no su cultura, pero me refiero en los vecinos, la cultura que existía en ese momento, era muy normal los sacrificios humanos hacia los dioses. Por tanto, es como el Dios que me ha prometido una tierra prometida, el Dios que me habla, el Dios que me da tal, me está pidiendo a mi hijo, por tanto yo lo voy a hacer. Yo voy a sacrificar a mi hijo. Entonces, Dios justamente se presenta ante Abraham cuando le dice: Abraham, yo no quiero que sacrifiques a tu hijo, sino yo voy a sacrificar a mi hijo por ti. Ya es un cambio de concepto, ¿no? Es decir, yo no soy el Dios que te va a pedir que te sacrifiques por mí. Yo voy a ser un Dios que sacrifique por ti. Entonces, es por esa intervención divina tan bonita de Dios, donde te dice: no sacrifiques a tu hijo, yo voy a sacrificar el mío. Entonces, es una forma de presentarse, ¿no? Es una forma de cambiar un concepto en la mente de Abraham, de decir: conóceme bien, Abraham, porque yo soy este Dios para ti. Soy el Dios que va a sacrificar a su hijo por todos vosotros. Qué chulo. Además, es un Dios súper diferente a todo lo que ellos conocían y los que estaban acostumbrados a adorar, ¿no? Es un Dios que, o sea, tú, Dios, el Todopoderoso, te vas a hacer algo por mí, un simple ser humano, ¿no? Y entonces es un concepto chulísimo. Sí, es un Dios que no hace falta que tengas que sacrificar nada para que llueva. Es un Dios que te va a bendecir. Y que a pesar de tú traicionarlo, te va a bendecir. No que se va a enfadar cuando tú tal. Es muy bueno. Muy bueno. Exacto. Sí, y precisamente esa es una de las razones por la que Dios intervino. Para demostrar que Dios es Dios y no es un Dios como los paganos. También había otra razón por la que intervino. Y esto para demostrarle a Abraham que la promesa sí que se iba a cumplir. Muy bueno. Y es que es tan simple. Pues muchas gracias, Nuria, de todo corazón, porque ha sido una muy buena respuesta y me gusta mucho ver a un Dios diferente en nuestras vidas y poder experimentarlo en nuestro día a día. Hemos llegado a nuestro final de este capítulo, las preguntas, y una nueva sección que tendremos, el resumen de Inverso en 3 puntos. Te daremos 3 puntos de cómo se resume y qué es lo más importante para que te lo puedas llevar y lo puedas compartir. Pero antes de eso me gustaría, chicos, chicas, que me contarais una idea. ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué os lleváis a vuestra casa de este capítulo?
que que Dios cumple sus promesas y no solo las cumple, sino que las protege. Ah, qué guay, muy bueno. ¿Vosotros algún resumen? Pues yo me quedo con que tenemos un Dios activo. No es un Dios que está ahí desde arriba mirando cómo vivimos nuestra vida, sino que interviene en las situaciones más críticas de nuestra vida y demuestra constantemente que está preocupado por nuestro bienestar y nuestro futuro. Qué chulo. Gabriel, ¿tú qué te quedas? Yo me quedo con que Dios es un Dios no solamente anteriormente, sino hoy también. Es un Dios muy amoroso, misericordioso, que no solamente piensa en una sola persona, sino piensa en todos, como estábamos diciendo, Sí. sobre los amorreos, que le dio un buen tiempo para que ellos se puedan arrepentir en sí de sus actos. Entonces, no solamente Dios pensaba en una sola persona o en una descendencia, sino pensaba en todo el mundo en sí. Qué fuerte, esa idea es muy buena, ¿eh? Sí, Bianca, Y es que además pues, nos pone en sitios concretos, nos pone en sitios donde hace falta. Mi pregunta es, si Dios me ha puesto en un sitio para brillar, ¿qué hago? ¿Escondo esa luz o ilumina a los demás? Muy bueno, Bianca. Bueno. Tú estás buena para Twitter, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando hacíamos Sí, tweets? tweets, es verdad. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el resumen de este capítulo. En esta primera lección, titulada Las promesas del pacto, queremos hacerte un resumen en 3 puntos. Primero, Dios responde a nuestros miedos y dudas prometiendo estar a nuestro lado. Es nuestro deber responder con fe. Segundo, Dios no buscó comodidad, sino propósito. Puso a su pueblo en el centro del mundo para que su luz se viera en todas partes. El juicio de Dios frena la maldad y su amor abre siempre un camino de gracia. Y tercero, Abraham debía aprender a confiar en aquel que hace la promesa y no en la promesa. Dios intervino para demostrar a Abraham que la promesa que él le había hecho se iba a cumplir. Bueno, chicos, chicas, gracias por estar con nosotros en este capítulo, gracias por venir, por sumarse a Inverso. Y bueno, ya llevaréis Inverso toda la vida. Nos restan 13 lecciones juntos y estoy muy contento de compartir con vosotros este tema tan interesante del libro de Josué. Como dijimos al final de este capítulo, vamos a decir la pregunta para el público para la siguiente. Así que, por favor, si tú quieres participar de este capítulo, por favor, ve al email que te dejaremos aquí en la caja de descripción y escríbelo ahí, por favor, y envía tu vídeo. Tiene que ser corto, máximo de 1 minuto, con la intención que puedas compartirnos la respuesta a la pregunta que te vamos a hacer. Por favor, tiene que ser horizontal, muy, muy importante que sea horizontal. Cuéntanos cómo te llamas, de dónde eres, cuántos años tienes, y después respondes la pregunta. Si estás con tu grupo de escuela sabática, con tu grupo de Inverso, qué genial y estaremos contentos. Por favor, respóndenos esta pregunta para el siguiente capítulo. ¿Todos estamos llamados a ser líderes? ¿No? Bueno, vamos a responder si todos estamos llamados a ser líderes. Así que te dejamos esa pregunta y por favor, respóndela. Mándanos vídeos, estaremos contentísimos de poder recibirlos para que pueda salir en el próximo Inverso, en el siguiente capítulo. Así que, dicho esto, por favor, no te olvides, muy importante, no te vayas. Aquí debajo te dejamos el link para que puedas descargar la aplicación de Escuela Sabática de la Conferencia General, donde vas a encontrar Inverso tanto en vídeo como en texto. También puedes comprar la Escuela Sabática, que en San Feliz tendremos ahí una Escuela Sabática para que puedas comprarla. Puedes tenerla tú tanto en físico o también puedes tener la aplicación. Y sobre todo no te olvides que eso es un estudio diario y semanal que tendremos durante todo este trimestre hasta final de este año. Estamos contentos de acompañarte en el estudio de la Biblia y gracias por estar con nosotros un capítulo más. Chicos, chicas, gracias por estar con nosotros. Gracias, José. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.